Muy buenas tardes a todos, yo soy Fernando Rojas y les voy a exponer sobre la gerencia estratégica y algunas técnicas de apoyo. A fin de dar inicio al tema de la gerencia estratégica y la planificación estratégica, es bueno considerar en qué contexto estamos para la fecha. Estamos en el contexto posguerra, en el inicio de la Guerra Fría y tenemos a Estados Unidos, un país que está maximizando sus índices de productividad y está también generando nuevos paradigmas al momento de gerenciar, de planificar y de gestionar las empresas en el largo plazo. En este sentido, yo destaqué a estos dos autores, sin embargo, no son los únicos. Destaqué a Igor Antsov, nacido en Rusia, considerado también el padre de la administración estratégica. Él ofrecía una visión bastante analítica, enfocada hacia la acción de lo que tiene que ver la planificación estratégica. Considero que la estrategia es un hilo conductor que corría entre las actividades de la empresa y los productos. Es por eso que así para Ansoff la estrategia se convierte en una regla para tomar decisiones. Y esta regla para tomar decisiones tiene 4 componentes. El primero, el alcance del producto. El segundo, el vector de crecimiento. El tercero, la ventaja competitiva. Y el cuarto, la sinergia. Asimismo, también tomé como referente a Peter Drucker, que su enfoque para la estrategia implica más que los gerentes analicen su situación presente y que la cambien si es necesario. Parte de su definición de planificación estratégica partía de las ideas de que los gerentes deberían saber qué recursos tiene su empresa y cuáles deberían tener. Es decir, para Drucker, el conocimiento es fundamental al momento de tomar decisiones y de determinar estrategias que puedan ser mantenidas a largo plazo. De igual modo, podemos establecer que para a fines de esta exposición, Ansoff y Drucker no son los únicos referentes que podríamos tomar en consideración. Existen múltiples autores que tratan este tema de qué es la estrategia, como por ejemplo Alfred Chandler, que definió la estrategia como el elemento que determina las metas básicas de una empresa a largo plazo, así como la adopción de cursos de acción y asignación de recursos. En el mismo orden de ideas, Kenneth Andrews interpretaba la estrategia como un patrón de objetivos, propósitos o metas, y las políticas y planes principales para alcanzar estas metas. De modo que los 4 autores tenían elementos en común que hacen sinergia para definir realmente qué es una estrategia. En principio, todos los autores determinan que hay un ambiente, es decir, un contexto y unas condiciones que son ajenas a la empresa a las que ésta debe responder. En el segundo lugar, que la empresa debe establecer metas y objetivos básicos. Eh, en principio, los metas de más alto nivel son la misión, la visión y así sucesivamente a lo largo del tejido gerencial. En tercer lugar, la gerencia debe debe hacer un estudio de la situación de la empresa, tanto interno como externo. Y por último, la empresa debe proyectar cómo aplicar sus recursos. Es decir, los 4 autores tienen como punto en común o como pivote que la estrategia simplemente responde a los métodos para evaluar el contexto empresarial interno y externo y que debe responder una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la situación actual? Es decir, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la situación de nuestro negocio? ¿Qué ventajas, desventajas, oportunidades o amenazas presenta el mercado para nosotros? ¿Hacia dónde queremos ir? Es decir, ¿qué empresa queremos ser en el futuro, alineado con la misión y la visión de la empresa, que son parte fundamental de la planificación y la gerencia estratégica, y cómo vamos a llegar a ese último estadio de avance? Es decir, cuáles van a ser los procesos, los métodos y cómo va a funcionar la asignación de recursos en este camino para, para desarrollarnos como una empresa, como la empresa que queremos ser en función de la estrategia que planifique la alta gerencia. En este sentido, entramos en el tema de la planificación estratégica y la gerencia estratégica.
Yo determiné separar planificación estratégica y gerencia estratégica porque quería hacer algunas acotaciones sobre cada término. En principio, la gerencia estratégica es aquella que permite que una organización sea capaz de crear su propio futuro. Es decir, la gerencia estratégica en manos de los gerentes es aquella que está determinada y está enfocada a planificar y diseñar políticas para alcanzar unos objetivos determinados. En este caso, cumplir la misión y la visión de la empresa o hacer ajustes que sean necesarios para potenciar el crecimiento. La gerencia estratégica está determinada y está subyugada, por así decirlo, con la capacidad gerencial. La capacidad gerencial no es más que el conjunto de conocimientos, experiencias, actitudes y aptitudes que tienen los gerentes, que permite a las personas influir con medios no coercitivos sobre otros para alcanzar objetivos y metas a largo plazo. Es decir, la capacidad gerencial no es más que el temple de la alta gerencia, incluyendo en el temple obviamente la inteligencia, la experiencia, para hacer que sus objetivos y los planteamientos que se realicen puedan permear en todo el tejido organizacional para cumplir objetivos a largo plazo. Mientras que la planificación estratégica expresa la dirección futura de la empresa. Es decir, la planificación estratégica es la acción. Implica cambiar o renovar el propósito de negocios, establecer metas de desempeño y determinar una estrategia. En este sentido, un plan estratégico no es más que la suma de una visión estratégica en el marco de la gerencia estratégica, unos objetivos bien definidos y unos métodos o estrategia para llevar a cabo cualquier tarea o actividad que implique un cambio o una política empresarial a largo plazo. Asimismo, se podría determinar también que la gerencia estratégica es un concepto que a veces es malentendido en los negocios, ya que las estrategias son las iniciativas que una empresa toma para maximizar sus recursos. Y esto implica que estos recursos deben ser gestionados o se deben centrarse en una declaración de misión, mientras que la administración es el proceso de operar el negocio del día a día y planear el éxito futuro. En este apartado vamos a tomar en consideración un contraste entre lo que es la planificación estratégica y la planificación operativa a fin de comprender mejor de qué estamos hablando. La planificación estratégica es algo de la alta gerencia y como es inherente a la alta gerencia, implica que todo lo que tiene que ver con esta es a largo plazo, implica permanencia en el tiempo, es general porque abarca la misión, la visión, los valores y los objetivos de la empresa como un todo. Es decir, para la planificación estratégica, qué hacer y cómo hacerlo son preguntas que se deben responder a largo plazo. Por ejemplo, si la misión de mi empresa es ser la empresa líder en distribución de alimentos en Venezuela, mi planificación estratégica va a ir fundamentada en qué debo hacer y cómo debo hacer para llegar a esa meta que está propuesta en mi visión. Mientras que por otro lado, la planificación operativa es más a corto y mediano plazo, se fundamenta en procesos y proyectos que ya existen y procesos que no son de gran alcance, entendiendo gran alcance como que no representan cambios grandes a largo plazo, sino que representa aspectos del día a día, es específica, porque implica tareas específicas en departamentos determinados. Y por eso es que incluye objetivos, metas, actividades, plazos y responsables de cada actividad. Mientras que para la planificación estratégica, el responsable es el upper management y en realidad es todos los actores y los efectivos de trabajo. Para la planificación operativa, los responsables son los líderes de cada proyecto. Ya que conversamos sobre estrategias, sobre gerencia estratégica y planificación estratégica, ahora vamos a conversar sobre las acciones estratégicas. Las acciones estratégicas son aquellas que cambian los objetivos, el dominio, el sistema administrativo de la organización, el modo de crecimiento. Pueden verse como opciones
o compromisos a ser adquiridos. Estas acciones buscan frecuentemente cambiar las capacidades y el posicionamiento del negocio respecto a sus rivales, a través de cambios en el producto, en los servicios, a través de cambios en las actividades realizadas por la organización y quizás a través de cambios de otros aspectos en el modelo de negocios. En este sentido, estas acciones estratégicas que podemos definir como compromisos u opciones, podemos dividirlos de esta forma. Los compromisos son las inversiones importantes, son aquellas decisiones que son difíciles de revertir y que logran el objetivo deseado bajo cierto escenario del futuro. Es decir, son las metas importantes, inclusive son los desembolsos importantes de dinero en función de algún proyecto grande en la compañía que no es posible simplemente traerlo de vuelta o rescindir de él. Mientras que las opciones son inversiones tentativas que dejan la puerta abierta para realizar otras inversiones en el futuro y de las que generalmente es posible salir. Se invierten opciones para cubrir a la empresa del riesgo que se produzca un escenario distinto al esperado. Es decir, los compromisos son los grandes proyectos, las grandes inversiones, los grandes desembolsos de dinero o las grandes inversiones de capital humano. Mientras que las opciones son aquellas inversiones más pequeñas, más sectorizadas, si se quiere decir, que permiten dar colchón a la empresa en caso de que los proyectos grandes a futuro, que son los compromisos, no se den como se desea. De hecho, los compromisos en sí son apuestas arriesgadas en las que se puede ganar mucho o perder mucho, mientras que las opciones son apuestas que permiten mantener flexibilidad. Y esta flexibilidad es importante considerando la volatilidad y la incertidumbre que pueda reinar en el contexto del mercado. Para llevar a cabo acciones estratégicas de forma coherente y quizás de manera más acertada, uno puede dividir la acción estratégica o el diseño de las acciones estratégicas en 6 fases. La primera fase, que es la creación de un concepto original, es que simplemente el ejecutivo o el empleado o el cliente de la empresa, el cliente interno o externo, establece o genera una alerta sobre una nueva necesidad, una nueva situación que debe ser atendida o debe ser mejorada. A partir de este punto se desarrolla una propuesta formal en donde se requiere el visto bueno de algún ejecutivo para que se le dediquen los recursos. En este desarrollo de la propuesta formal se deben consumir recursos, además del tiempo, pueden ser recursos financieros, debido a que para esto se necesita hacer alguna investigación de mercado o de tecnología, algún tipo de investigación que conlleve la inversión de sumas de dinero para concretar esta propuesta. Luego, en la siguiente fase se modifican o se buscan consensos. Al final, la propuesta desarrollada va a sufrir modificaciones para cumplir con las necesidades de los participantes afectados de manera que sea aprobable. Entonces, se genera todo un proceso de negociación para que esa propuesta desarrollada de forma empírica en la fase anterior sea aceptada por todas las partes involucradas en esta acción. Luego, se anuncia la decisión. Esto ocurre una vez que hay consenso entre los altos ejecutivos con poderes de decisión y cuando este acuerdo ya es legítimo a nivel empresarial. Es decir, que todas las partes involucradas están totalmente de acuerdo con esta tarea que se va a llevar a cabo. Luego, la inversión inicial, que es la primera asignación de recursos, antes de que la idea se lleve a la práctica, a fin de construir instalaciones, adquirir activos, firmar contratos. Esto muchas veces se hace de forma experimental en una división o producto o mercado, a fin de aprender sobre los resultados antes de generalizar su aplicación a otros productos, mercados o divisiones. Es decir, esta inversión inicial es el testeo del proyecto, el testeo de la acción, para posteriormente operacionalizarla, que es simplemente la puesta en marcha del proyecto en general.
De modo que las fases de la acción estratégica es simplemente un conjunto de pasos lógicos en donde se tiene una idea, se desarrolla una propuesta, se busca consenso a nivel de los involucrados, se hace una prueba inicial y luego del análisis de resultados se lleva a cabo esta acción. El redimensionamiento empresarial es una técnica de apoyo en la gestión estratégica. Muchas veces cuando escuchamos sobre reestructuración o redimensionamiento, que suena una palabra bastante complicada, tendemos a sentir angustia, porque en general cuando se habla de cambio organizacional o de reestructuración, se sabe que existirá también una reducción en los efectivos laborales. El redimensionamiento empresarial es un proceso relativo a la gestión del cambio. Entendemos por redimensionamiento a todos aquellos procesos relativos a la gestión del cambio en los cuales se pueden llevar a cabo las intervenciones internas que involucran al personal, asegurando que la viabilidad de la empresa en situaciones de excepción se mantenga. Este redimensionamiento siempre viene acompañado con los lineamientos del plan estratégico. El plan estratégico es fundamental para entender cuál es el alcance del redimensionamiento empresarial y cuáles áreas van a ser afectadas si no es que toda la empresa. Para que exista una reestructuración organizada, se debe seguir un conjunto coherente de pasos que estén enmarcados en el plan estratégico de la empresa. Estos pasos son la determinación de la situación en la que se encuentra la empresa, es decir, el análisis del contexto interno y externo del departamento o del área empresarial que va a sufrir la reestructuración. Hay que hacer también un análisis de implicaciones internas y externas y una cuantificación del impacto social a través de un estudio sobre cuál va a ser el impacto de estas decisiones en la vida de los trabajadores, si efectivamente estos trabajadores podrían ser o no reubicados en la empresa o si se puede establecer algún tipo de planificación para que su salida de la misma sea de la forma más amistosa y menos riesgosa posible. Asimismo, se deben conectar los objetivos de transformación con la concreción de recursos necesarios y los actores implicados. Es decir, se debe hacer una sinergia entre qué se quiere hacer, los medios para hacerlo y cómo van a actuar los actores, bien sean los afectados o los que están a cargo de la dirección de la reestructuración. Del mismo modo, tiene que existir un plan de implantación, que es simplemente un cronograma de acciones o de hechos para así determinar que los momentos exactos, las fechas en este caso, en donde se va a realizar cada proceso. Del mismo modo y de forma análoga, un plan de actuación social, considerando todas las personas afectadas, el costo de los procesos, el acompañamiento empresarial, las medidas legales adecuadas para que no exista ningún riesgo laboral a futuro y asimismo también un plan de comunicación y apoyo en donde la empresa haga entender a sus trabajadores que este proceso de redimensionamiento es necesario, que por el bienestar de la empresa, por el futuro de los demás puestos de trabajo y para garantizar la calidad y la buena práctica en todos los procesos, se debe realizar. Entonces, luego de implementar o de diseñar este plan estratégico de redimensionamiento, se debe poner en marcha el proceso de implantación, hacer ajustes en caso de ser necesario, revisar caso por caso o departamento por departamento qué acciones son imprescindibles, qué acciones pueden ser prescindibles, cuáles son las consecuencias de estas. Asimismo, reconocer los logros obtenidos del plan de reestructuración y finalizar el proyecto de modo que la empresa pueda reinsertarse o en caso de nunca haber salido pueda maximizar sus beneficios en función de esta nueva estructura a la que
luego del plan de redimensionamiento se vio dada. Eso quiere decir entonces que los planes de redimensionamiento o en general el redimensionamiento organizacional es importante para que la empresa o para que las organizaciones puedan refrescar quizás sus operaciones, sus procesos y quizás dar respuestas más acertadas a problemas internos y externos que de otro modo no se podrían dar. De este modo, muchísimas gracias por su atención y los dejo con Ricardo Silva, quien estará detallando sobre las técnicas de apoyo restantes en la planificación estratégica. Feliz día.